En las horas más silenciosas de la madrugada, cuando la luna proyecta sombras largas sobre los manuscritos dispersos, existe una verdad que ha permanecido oculta durante siglos. Una verdad que Baruch Spinoza, ese judío herético de Ámsterdam, comprendió con una claridad que le costó el destierro de su propia comunidad. ¿Qué secretos guardaban los escribas que nunca llegaron a las páginas sagradas? ¿Por qué ciertos textos fueron deliberadamente omitidos, enterrados en el silencio de bibliotecas secretas y conventos olvidados? La historia que está a punto de revelarse no es solo sobre lo que se escribió, sino sobre lo que se decidió callar. Es la historia de una noche específica, una noche que cambió el curso de la humanidad sin que nadie lo supiera. Una noche en la que los escribas, esos guardianes de la palabra divina, decidieron que cierta verdad era demasiado peligrosa para ser preservada. ¿Pero acaso la verdad puede ser realmente enterrada? ¿No encuentra siempre su manera de emerger, como agua que brota entre las grietas de la roca más sólida? Imaginen por un momento que ustedes son testigos de esa noche. Imaginen que pueden ver a través del velo del tiempo y contemplar esa reunión secreta donde hombres de fe decidieron qué parte de la revelación divina merecía sobrevivir y qué parte debía morir en el olvido. ¿No es acaso paradójico que quienes se proclamaban servidores de la verdad se convirtieran en sus verdugos? ¿Qué clase de poder corruptor debe poseer una revelación para que aquellos que la recibieron decidieran suprimirla? En este momento, mientras escuchan estas palabras, les invito a algo más que una simple reflexión intelectual. Les invito a convertirse en arqueólogos del alma humana, en detectives de la verdad oculta. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan en este viaje, qué hora marca su reloj en este instante preciso, porque cada momento de revelación es único e irrepetible. Compartamos este descubrimiento como se comparten los tesoros más preciados, con aquellos que amamos. Si sienten que estas palabras tocan algo profundo en su ser, compartan esta revelación con un amigo cercano, con el deseo sincero de que las bendiciones se multipliquen en su familia como se multiplican las ondas en un lago tranquilo cuando se arroja una piedra de verdad. La noche del gran silencio comenzó como cualquier otra en el año 397 después de Cristo, en la ciudad de Cartago, durante el concilio que determinaría para siempre qué textos formarían parte del canon bíblico oficial. Pero había algo diferente en el aire esa noche, algo que los historiadores oficiales nunca registraron. Los escribas principales, aquellos hombres cuyas plumas habían dado forma a la fe de millones, se reunieron en una cámara secreta bajo la biblioteca principal. ¿Qué los motivaba a actuar en las sombras si su causa era justa? ¿Por qué los servidores de la luz necesitaban la oscuridad para su trabajo? Entre los manuscritos que esa noche fueron condenados al silencio eterno, había uno que perturbaba especialmente a los guardianes de la ortodoxia. Era un texto que hablaba de las enseñanzas directas de Cristo, pero no las enseñanzas públicas que todos conocían, sino aquellas íntimas, secretas, susurradas al oído de sus discípulos más cercanos en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Qué podía contener ese texto que resultara más peligroso que las parábolas sobre el amor y la compasión? ¿Qué verdad era tan poderosa que amenazaba con destruir los cimientos mismos de la institución que se construía en nombre de Cristo? El escriba principal, un hombre llamado Agustín de Hipona, sostuvo el pergamino con manos temblorosas. Sus ojos, acostumbrados a descifrar los misterios de la escritura sagrada, leyeron una vez más las palabras que lo habían mantenido despierto durante noches enteras. El texto hablaba de Cristo, explicando a sus discípulos que el reino de los cielos no era un lugar al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia que se puede alcanzar en vida.
Más perturbador aún, el texto sugería que cada ser humano lleva dentro de sí la semilla de la divinidad y que el camino hacia Dios no requiere intermediarios, ni templos, ni sacerdotes. ¿Pueden imaginar el terremoto que estas palabras habrían causado en una iglesia que ya comenzaba a construir su poder terrenal sobre la necesidad de mediación entre Dios y los hombres? Pero había más. El manuscrito contenía diálogos donde Cristo hablaba del sufrimiento no como un castigo divino o una prueba de fe, sino como una consecuencia natural del desconocimiento de nuestra propia naturaleza divina. Según este texto perdido, Cristo enseñaba que el infierno no era un lugar de castigo eterno, sino simplemente la experiencia de vivir desconectados de nuestra esencia divina. ¿Cómo podría una iglesia mantener el control sobre las almas de los fieles si estos supieran que el paraíso y el infierno existen dentro de ellos mismos? ¿Para qué servirían los sacramentos, las indulgencias, la confesión, si cada persona pudiera encontrar a Dios directamente en su interior? El silencio en la cámara secreta era tan denso que se podía cortar con una espada. Los escribas se miraban unos a otros, conscientes de que estaban a punto de alterar el curso de la historia humana. Uno de ellos, el más joven, se atrevió a preguntar: ¿no deberíamos preservar estas palabras, aunque sea en secreto, para las futuras generaciones? La respuesta vino cargada de una autoridad que no admitía réplica. Hay verdades que la humanidad no está preparada para conocer. Hay enseñanzas que destruirían el orden que Dios mismo ha establecido a través de su iglesia. Pero ¿quién decidió que estos hombres tenían el derecho de determinar qué verdades podía manejar la humanidad? ¿No es acaso la suprema arrogancia pretender proteger a Dios de sus propias palabras? Así fue como esa noche, entre llamas que consumían pergaminos milenarios y cenizas que se llevaba el viento mediterráneo, se perdieron para siempre enseñanzas que podrían haber cambiado el destino espiritual de la humanidad. Los escribas se juramentaron en silencio, comprometiéndose a llevar ese secreto a sus tumbas, y así lo hicieron. ¿Pero acaso creían realmente que la verdad moriría con ellos? ¿No sabían que la verdad tiene vida propia, que encuentra maneras de manifestarse incluso cuando se la intenta suprimir? Pasaron los siglos. El cristianismo se consolidó como religión oficial del Imperio Romano. Se construyeron catedrales que tocaban el cielo. Se establecieron dogmas que no admitían cuestionamientos. Se crearon jerarquías que mediaban entre lo humano y lo divino. La Iglesia creció en poder temporal y espiritual, pero siempre con la sombra de aquella noche secreta proyectándose sobre sus fundamentos. ¿Cuántos de los grandes místicos cristianos, de los santos que experimentaron éxtasis divinos, redescubrieron por cuenta propia las verdades que habían sido suprimidas? ¿Cuántas de las herejías que la Iglesia combatió tan ferozmente contenían fragmentos de aquellas enseñanzas perdidas? Los siglos pasaron como hojas arrastradas por el viento del tiempo. Europa se sumergió en la Edad Media, esos 1000 años donde la fe y la razón parecían caminar por senderos completamente opuestos. La Iglesia consolidó su monopolio sobre la interpretación de lo sagrado, y cualquier voz que osara cuestionar la ortodoxia establecida era silenciada con el fuego de la Inquisición. ¿Pero acaso el fuego puede realmente destruir las ideas? ¿No es cierto que las verdades más profundas se vuelven más fuertes cuando se las persigue? En los scriptoriums de los monasterios, monjes dedicados copiaban una y otra vez los mismos textos aprobados, perpetuando una versión de la verdad cuidadosamente editada. Pero de vez en cuando, algún copista audaz incluía una nota al margen, un comentario que sugería la existencia de otras fuentes, otros evangelios, otras revelaciones. Estas notas eran como semillas lanzadas al viento, esperando encontrar tierra fértil en mentes preparadas para recibirlas.
¿Cuántos de estos monjes intuían que algo faltaba en la versión oficial de la fe? ¿Cuántos sentían en sus corazones el eco de verdades perdidas? Durante las cruzadas, cuando los ejércitos cristianos marcharon hacia Tierra Santa para recuperar los lugares sagrados, algunos caballeros templarios descubrieron en las ruinas de antiguos monasterios orientales fragmentos de textos que creían perdidos para siempre. Estos fragmentos hablaban de prácticas espirituales que permitían el contacto directo con lo divino, de técnicas de meditación que Cristo habría enseñado en privado, de una comprensión del amor de Dios tan radical que hacía innecesaria cualquier institución intermediaria. Fue casualidad que la Orden del Temple fuera posteriormente perseguida y destruida por la misma Iglesia que la había bendecido. ¿O acaso habían descubierto secretos que amenazaban los fundamentos del poder eclesiástico? El Renacimiento trajo consigo un despertar del pensamiento crítico. Humanistas como Erasmo de Rotterdam comenzaron a cuestionar la autoridad incuestionable de la tradición, a comparar diferentes versiones de los textos sagrados, a señalar inconsistencias y contradicciones en las escrituras oficiales. Pero ¿por qué la Iglesia respondió a estos cuestionamientos con tanta vehemencia? ¿Qué temían que se descubriera si se permitía el libre examen de las fuentes? Fue en este contexto de despertar intelectual y cuestionamiento religioso que nació en el año 1632 en la comunidad judía de Ámsterdam, un niño destinado a convertirse en el filósofo más radical y peligroso de su época. Baruch Spinoza crecería para convertirse en el arqueólogo de verdades sepultadas, en el detective de misterios teológicos que la humanidad había preferido olvidar. ¿Pero qué lo impulsaría a emprender una búsqueda tan peligrosa? ¿Qué fuego interior lo movería a desafiar no solo a su propia comunidad religiosa, sino a toda la estructura de creencias sobre la que se sostenía la civilización occidental? La juventud de Spinoza transcurrió entre los estudios talmúdicos tradicionales y las lecturas prohibidas que conseguía en secreto. Ya desde temprana edad mostraba una mente inquieta, incapaz de aceptar respuestas simplemente porque vinieran envueltas en la autoridad de la tradición. Sus maestros en la sinagoga notaban con preocupación cómo el joven Baruch formulaba preguntas que iban más allá de lo que un estudiante piadoso debería cuestionar. ¿Pero acaso no es natural que una mente verdaderamente despierta se rebele contra los límites artificiales impuestos al pensamiento? ¿No es la curiosidad insaciable una de las características más nobles del espíritu humano? Una tarde de invierno, mientras revisaba antiguos manuscritos en la biblioteca de la sinagoga, Spinoza descubrió algo que cambiaría para siempre el curso de su búsqueda espiritual. Oculto entre las páginas de un comentario talmúdico del siglo IV, encontró una referencia críptica a los textos del Gran Silencio, una alusión velada a escrituras cristianas que habían sido deliberadamente suprimidas. La referencia era breve, apenas unas líneas, pero suficiente para encender en la mente del joven filósofo una llama que ya nunca se apagaría. ¿Cómo era posible que existieran textos cristianos perdidos mencionados en fuentes judías? ¿Qué conexiones secretas había entre las diferentes tradiciones religiosas que las autoridades de todas las confesiones preferían mantener ocultas? Esa noche, Spinoza no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, conectando piezas dispersas de un rompecabezas que había estado esperando siglos a ser resuelto. Si efectivamente existían enseñanzas cristianas originales que habían sido suprimidas, si había verdades espirituales que las autoridades religiosas consideraban demasiado peligrosas para ser conocidas, entonces toda la estructura de la fe organizada estaba construida sobre cimientos falsos. Pero ¿qué implicaciones tendría este descubrimiento no solo para el cristianismo, sino para toda religión organizada?
¿No sería necesario reconsiderar desde cero la relación entre el ser humano y lo divino? Durante los meses siguientes, Spinoza se convirtió en un investigador obsesivo. Utilizando sus conexiones en la comunidad mercantil de Ámsterdam, logró acceso a bibliotecas privadas de coleccionistas que guardaban manuscritos antiguos. Aprendió griego y latín con una dedicación feroz para poder leer los textos originales sin depender de traducciones que podrían estar contaminadas por los prejuicios de los traductores. Cada descubrimiento lo llevaba más lejos por un sendero que se alejaba progresivamente de la ortodoxia de su comunidad. ¿Pero acaso un buscador sincero de la verdad puede detenerse cuando comienza a vislumbrar la luz al final del túnel, solo por temor a las consecuencias sociales de su búsqueda? Fue durante esta época de investigación intensa que Spinoza tuvo acceso a un documento que cambiaría para siempre su comprensión de la historia del cristianismo. A través de un comerciante holandés que había viajado extensamente por el Mediterráneo oriental, llegó a sus manos una copia de un texto que se creía completamente perdido. Fragmentos del Evangelio según Felipe, uno de los textos gnósticos que habían sido suprimidos durante los primeros siglos del cristianismo. Pero ¿por qué estos textos habían sido considerados tan peligrosos que merecían la destrucción total? ¿Qué contenían que resultara más amenazante que las enseñanzas preservadas en los evangelios canónicos? La lectura de estos fragmentos impactó a Spinoza como un rayo. El texto presentaba a Cristo no como un intermediario entre Dios y los hombres, sino como un maestro que enseñaba a cada ser humano a descubrir su propia divinidad interior. Según este evangelio perdido, Cristo habría dicho: «Aquel que bebe de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré como él, y las cosas ocultas le serán reveladas». ¿No es acaso revolucionaria esta idea de que la relación con lo divino es directa e inmediata, sin necesidad de instituciones mediadoras? ¿No amenaza esta enseñanza los fundamentos mismos sobre los que se construye toda religión organizada? Pero había más. El texto hablaba del reino de los cielos no como un lugar al que se llega después de la muerte, sino como un estado de conciencia que se puede alcanzar en vida a través del conocimiento de uno mismo. El reino está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. ¿Cómo habría cambiado la historia de Occidente si estas enseñanzas hubieran sido preservadas en lugar de ser suprimidas? ¿Cuántas guerras religiosas se habrían evitado si la humanidad hubiera comprendido que todos somos hijos del mismo Padre Divino? Spinoza comprendió que estaba ante un descubrimiento de proporciones históricas. No se trataba simplemente de textos alternativos o de interpretaciones diferentes de la misma fe, sino de una comprensión completamente distinta de la naturaleza humana y de nuestra relación con lo divino. Si estas enseñanzas eran auténticas, si realmente provenían de las palabras originales de Cristo, entonces la mayor parte de la teología cristiana posterior había sido construida sobre una base falsa. Pero ¿cómo podía un joven judío de Ámsterdam desafiar 16 siglos de ortodoxia cristiana? ¿Quién creería en sus descubrimientos cuando contradecían las bases mismas de la civilización occidental? La respuesta llegó de una manera inesperada. Durante una de sus visitas a la biblioteca del convento franciscano de Ámsterdam, donde había logrado acceso gracias a la amistad con un monje ilustrado, Spinoza descubrió que no era el único que había llegado a estas conclusiones perturbadoras. En los márgenes de varios manuscritos antiguos, diferentes manos habían escrito comentarios que sugerían el conocimiento de tradiciones alternativas. Algunos de estos comentarios databan del siglo XII, otros del XIV, otros eran más recientes.
¿Era posible que a lo largo de los siglos hubiera existido una tradición subterránea de conocedores de las verdades suprimidas? Una especie de cadena secreta de transmisión que había preservado fragmentos de las enseñanzas perdidas. Esta revelación llenó a Spinoza de una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque comprendió que no estaba solo en su búsqueda, que otros antes que él habían intuido o descubierto estas verdades ocultas. Terror porque comenzó a entender las implicaciones de lo que había descubierto. Si realmente existía una tradición de conocimiento suprimido, si las autoridades religiosas habían sistemáticamente ocultado verdades espirituales fundamentales, entonces todo el edificio de la fe organizada estaba construido sobre una mentira. Pero ¿qué responsabilidad tenía él, un simple buscador de la verdad, ante un descubrimiento de tales proporciones? ¿Podía guardar silencio sobre conocimientos que podrían liberar espiritualmente a la humanidad, solo para preservar la paz social? Fue entonces cuando Spinoza tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No podía permanecer callado ante la verdad, sin importar las consecuencias personales que esto pudiera acarrearle. Si había enseñanzas auténticas de Cristo que habían sido suprimidas, si existían verdades espirituales que podrían transformar la relación de la humanidad con lo divino, entonces era su deber moral sacar estos conocimientos a la luz. Pero ¿cómo podía hacerlo sin provocar un escándalo que destruyera no solo su propia vida, sino potencialmente la estabilidad de toda la sociedad europea? La respuesta vino en forma de una estrategia brillante y peligrosa. En lugar de atacar directamente las instituciones religiosas establecidas, Spinoza decidió desarrollar un sistema filosófico aparentemente secular que, de manera sutil pero inexorable, socavara los fundamentos teológicos sobre los que se sostenían tanto el judaísmo como el cristianismo. Su obra magna, la Ética, sería presentada como un tratado de filosofía natural, pero en realidad sería una bomba de relojería teológica que estallaría cuando las mentes preparadas comprendieran sus verdaderas implicaciones. ¿No es acaso genial esta estrategia de presentar verdades revolucionarias bajo el disfraz de reflexiones aparentemente inocuas? En su laboratorio mental, trabajando con la precisión de un orfebre y la paciencia de un monje copista, Spinoza comenzó a construir su sistema filosófico. Cada proposición estaba cuidadosamente calculada para llevar al lector hacia conclusiones que demolían los dogmas religiosos tradicionales, pero de una manera tan gradual y lógica que la demolición parecía inevitable y natural. Su punto de partida era aparentemente simple. Existe una sola sustancia en el universo y esa sustancia es Dios. Pero ¿qué implicaciones tenía esta proposición aparentemente inocua? ¿No significaba acaso que todo lo que existe es parte de Dios, incluyendo cada ser humano? Si todo es parte de Dios, si cada persona lleva dentro de sí la esencia divina, entonces las enseñanzas suprimidas que había descubierto en los textos gnósticos no eran heréticas, sino la verdad más fundamental sobre la naturaleza humana. No necesitamos intermediarios para llegar a Dios porque ya somos parte de Dios. No necesitamos salvación porque ya estamos en el reino de los cielos. No necesitamos temer el castigo divino porque Dios no se castiga a sí mismo. Pueden imaginar el terremoto intelectual que estas ideas causarían cuando fueran completamente comprendidas. Pueden visualizar el colapso de toda la estructura de poder que se sostenía sobre la idea de la separación entre lo humano y lo divino. Pero Spinoza era demasiado inteligente para presentar estas ideas de manera directa. Las envolvió en un lenguaje geométrico, las estructuró como teoremas matemáticos, las presentó como conclusiones lógicas inevitables de premisas aparentemente neutrales.
De esta manera, cualquier crítico que quisiera refutar sus conclusiones tendría que atacar su lógica, no sus implicaciones religiosas. Y su lógica era impecable. ¿No es acaso magistral esta estrategia de hacer que la verdad sea irrefutable al presentarla en términos puramente racionales? Mientras desarrollaba su sistema filosófico, Spinoza continuaba investigando los textos antiguos, buscando más evidencias de las enseñanzas suprimidas. Sus descubrimientos lo llevaron cada vez más lejos de la ortodoxia judía de su comunidad. Sus maestros en la sinagoga comenzaron a notar que sus preguntas ya no se limitaban a cuestiones de interpretación, sino que cuestionaban los fundamentos mismos de la revelación mosaica. ¿Cómo podía Moisés haber recibido la Torá completa en el monte Sinaí si evidentemente había sido escrita por múltiples autores a lo largo de varios siglos? ¿Cómo podían los textos sagrados ser infalibles si contenían contradicciones internas evidentes? ¿No era acaso más probable que todas las religiones fueran construcciones humanas, intentos imperfectos de comprender verdades espirituales que trascienden cualquier formulación particular? La tensión entre Spinoza y su comunidad llegó a un punto crítico cuando comenzó a expresar públicamente sus dudas sobre la naturaleza divina de la Torá. En una reunión de estudio talmúdico, se atrevió a sugerir que quizás los textos sagrados deberían ser leídos como testimonios humanos de experiencias espirituales, no como dictados literales de Dios. La reacción fue explosiva. ¿Cómo se atrevía un joven de 23 años a cuestionar la base misma de la fe judía? No comprendía que sus dudas no solo lo ponían en peligro a él, sino a toda la comunidad judía de Ámsterdam, que vivía bajo la tolerancia precaria de las autoridades cristianas. Los líderes de la sinagoga decidieron que Baruch Spinoza representaba un peligro demasiado grande para ser tolerado. Su influencia sobre otros jóvenes estudiosos estaba comenzando a extenderse, y sus ideas amenazaban con socavar los fundamentos mismos de la comunidad judía. Se organizó un tribunal religioso para juzgar su caso. ¿Pero qué crimen había cometido Spinoza, más allá de pensar con demasiada libertad? ¿No es acaso paradójico que una religión que celebra el conocimiento y el estudio condene a uno de sus miembros más brillantes por llevar estos valores hasta sus conclusiones lógicas? El juicio fue una farsa predeterminada. Las autoridades rabínicas ya habían decidido el veredicto antes de escuchar la defensa. Spinoza fue acusado de herejía, de blasfemia, de corromper a los jóvenes con ideas peligrosas. Cuando se le pidió que se retractara de sus opiniones, su respuesta fue digna de los grandes mártires de la verdad. No puedo retractarme de lo que creo verdadero, porque la verdad no pertenece a ninguna religión particular, sino a toda la humanidad. ¿No hay algo profundamente conmovedor en esta respuesta? ¿No representa acaso el momento en que un individuo elige la integridad intelectual por encima de la comodidad social? El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se pronunció contra Baruch Spinoza el herem más severo y completo de la historia moderna. Las palabras de la excomunión resonaron como una maldición ancestral. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Pero acaso pueden las maldiciones humanas tocar a alguien que ha encontrado su lugar natural en la sustancia infinita de Dios? ¿No es irónicamente apropiado que un hombre que había descubierto la unidad fundamental de toda existencia fuera separado de su comunidad precisamente por esa revelación? La excomunión de Spinoza marcó el comienzo de una nueva fase en su búsqueda de la verdad. Liberado de las restricciones de la ortodoxia religiosa,
pudo dedicarse completamente a desarrollar su sistema filosófico y a investigar los misterios históricos que lo obsesionaban. Se mudó a las afueras de Ámsterdam, donde vivía una vida austera, ganándose el sustento puliendo lentes ópticas, una profesión que le parecía simbólicamente apropiada para alguien dedicado a clarificar la visión humana de la realidad. ¿No es hermosa esta imagen del filósofo herético puliendo cristales durante el día y puliendo ideas durante la noche? Ambas actividades dirigidas hacia el mismo objetivo de hacer que lo oscuro se vuelva transparente. Fue durante estos años de soledad productiva que Spinoza tuvo acceso al descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión de la historia del cristianismo. A través de un comerciante armenio que viajaba regularmente entre Ámsterdam y Constantinopla, llegó a sus manos una copia de un documento que se creía perdido para siempre: las actas secretas del Concilio de Cartago del año 397, incluyendo los registros de las sesiones privadas donde se decidió qué textos serían incluidos en el canon bíblico oficial. ¿Pueden imaginar la emoción de Spinoza al darse cuenta de que tenía en sus manos el testimonio directo de cómo se había manipulado la herencia espiritual de la humanidad? Las actas revelaban algo que superaba incluso las sospechas más audaces del filósofo. No solo habían existido evangelios alternativos que fueron deliberadamente suprimidos, sino que algunos de los textos incluidos en el canon oficial habían sido significativamente editados para eliminar enseñanzas que se consideraban demasiado radicales. El documento incluía una lista de los pasajes problemáticos que habían sido eliminados de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de su canonización. ¿Qué revelaciones habían sido tan peligrosas que incluso los textos que sobrevivieron tuvieron que ser censurados? ¿Cuánto de las enseñanzas originales de Cristo se perdió en este proceso de purificación doctrinal? Entre los pasajes eliminados había uno que impactó a Spinoza como un golpe al corazón. Según las actas, el Evangelio de Juan originalmente contenía un diálogo donde Cristo explicaba a sus discípulos que el propósito de sus enseñanzas no era crear una nueva religión, sino ayudar a cada ser humano a despertar a su propia naturaleza divina. No vine a ser adorado, sino a enseñar a cada hombre que él mismo es templo del Dios viviente. Cuando comprendáis esto, ya no necesitaréis templos construidos por manos humanas, porque reconoceréis que todo el universo es la casa de nuestro Padre. ¿Pueden imaginar cómo habría cambiado la historia si estas palabras hubieran sido preservadas? ¿Cuántas cruzadas, inquisiciones y guerras de religión se habrían evitado si la humanidad hubiera comprendido que todos somos templos sagrados? Pero había más revelaciones perturbadoras en las actas secretas. Los documentos mostraban que la decisión de suprimir ciertos textos no se basó en criterios teológicos o históricos, sino en consideraciones puramente políticas. Los escribas estaban preocupados por el efecto que ciertas enseñanzas podrían tener sobre la autoridad de la Iglesia naciente y sobre el orden social del Imperio Romano. Un pasaje de las actas era particularmente revelador. Si permitimos que se preserve la enseñanza de que cada hombre puede encontrar a Dios directamente en su corazón, ¿para qué servirán los obispos? Si se sabe que el reino de los cielos está dentro de cada persona, ¿quién obedecerá a los emperadores? Hay verdades que son demasiado peligrosas para la estabilidad del mundo. ¿No es acaso escalofriante esta confesión de que la verdad espiritual fue sacrificada en el altar de la conveniencia política? Spinoza comprendió que estaba ante un descubrimiento que podría revolucionar la comprensión humana de la religión y la política. No se trataba simplemente de diferencias doctrinales o de interpretaciones alternativas, sino de una conspiración sistemática para ocultar verdades espirituales que podrían haber liberado a la humanidad de siglos de dominación religiosa y política.
Pero ¿qué responsabilidad tenía él ante este conocimiento? Podía guardar silencio sobre revelaciones que podrían transformar la conciencia humana, solo para evitar las consecuencias personales de revelar verdades tan explosivas. La respuesta vino en forma de una decisión que definiría el legado histórico de Spinoza. Decidió que no podía llevar estos secretos a la tumba. Si la humanidad había sido privada de sus verdades espirituales más fundamentales, si generaciones de buscadores sinceros habían sido desviados del camino directo hacia lo divino por la manipulación de las escrituras sagradas, entonces era su deber moral revelar lo que había descubierto, sin importar el precio personal que tuviera que pagar. ¿No es acaso noble esta decisión de sacrificar la comodidad personal en aras de la verdad universal? ¿No representa el momento en que un individuo se eleva por encima de sus intereses personales para servir a algo más grande que él mismo? Pero Spinoza era demasiado inteligente para lanzar estas revelaciones de manera directa y destructiva. Comprendía que la verdad cruda puede ser tan traumática que la mente humana la rechaza instintivamente. Necesitaba encontrar una manera de introducir gradualmente estas ideas en la conciencia europea, de preparar el terreno intelectual para revelaciones que de otra manera serían consideradas blasfemias intolerables. Su estrategia fue magistral. En lugar de atacar directamente las instituciones religiosas, desarrollaría un sistema de pensamiento aparentemente secular que de manera inevitable llevaría a conclusiones que harían innecesarias todas las religiones organizadas. ¿No es genial esta aproximación indirecta a la verdad, que permite que la mente del lector descubra por sí misma las implicaciones revolucionarias del sistema? En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza comenzó a sembrar las semillas de la revolución intelectual, que cambiaría para siempre la relación de Occidente con la religión. Aparentemente, el libro era solo un análisis crítico de las escrituras hebreas, pero en realidad era una demolición sistemática de toda la base sobre la que se construía la autoridad religiosa. Spinoza demostró, con una lógica impecable, que los textos sagrados habían sido escritos por múltiples autores humanos a lo largo de varios siglos, que contenían contradicciones irreconciliables, que habían sido editados y reeditados para servir propósitos políticos específicos. Pero si los textos sagrados eran obras humanas falibles, ¿qué quedaba de la autoridad divina que se pretendía derivar de ellos? Las implicaciones eran explosivas, pero Spinoza las presentó con una calma matemática que hacía casi imposible refutarlas. Si los profetas eran simplemente hombres, con una imaginación especialmente vívida, si los milagros eran o exageraciones literarias o fenómenos naturales mal comprendidos, si las leyes divinas eran en realidad códigos civiles desarrollados para comunidades específicas en momentos históricos particulares, entonces toda la estructura de la religión revelada se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero ¿qué quedaba cuando se eliminaban todos estos elementos sobrenaturales? ¿Se convertía el universo en un desierto espiritual o se revelaba una espiritualidad más profunda y auténtica? La respuesta de Spinoza fue la más radical y hermosa que la filosofía occidental había producido jamás. Cuando se eliminan todas las supersticiones, todos los intermediarios, todas las autoridades artificiales, queda la realidad más fundamental. Somos parte integral de una naturaleza infinita que es, en sí misma, divina. No necesitamos buscar a Dios en el cielo porque Dios es la estructura misma de la realidad de la que formamos parte. No necesitamos temer el castigo divino porque somos expresiones de la perfección infinita. No necesitamos salvación porque ya estamos en casa en el universo divino. ¿No es acaso más hermosa y consoladora esta visión que todas las promesas de paraísos lejanos y todas las amenazas de infiernos futuros?
Pero esta visión tenía implicaciones que iban mucho más allá de la consolación personal. Si cada ser humano es una expresión única e irreemplazable de la naturaleza divina, entonces cada persona tiene un valor infinito que no puede ser negado o suprimido por ninguna autoridad externa. Si todos participamos de la misma sustancia divina, entonces todas las divisiones entre razas, naciones, religiones son artificiales y destructivas. Si la perfección divina se expresa a través de la diversidad infinita de la naturaleza, entonces la intolerancia es literalmente un pecado contra Dios. ¿Pueden imaginar cómo habría cambiado la historia europea si estas ideas hubieran sido ampliamente aceptadas en el siglo XVII? ¿Cuántas guerras religiosas, cuántas persecuciones, cuántas injusticias se habrían evitado? La reacción a la obra de Spinoza fue exactamente lo que él había anticipado. Las autoridades religiosas de todas las confesiones se unieron en una condena unánime de sus ideas. Los católicos lo declararon hereje, los protestantes lo consideraron ateo, los judíos confirmaron su excomunión con renovada vehemencia. Los gobiernos europeos prohibieron sus libros, quemaron sus obras, persiguieron a quienes las leían. Pero ¿por qué una filosofía aparentemente secular causaba tanto terror en los círculos religiosos? ¿No era acaso porque reconocían instintivamente que Spinoza había encontrado la manera de hacer innecesarias todas las religiones organizadas? En realidad, la filosofía de Spinoza no era atea, como sus críticos proclamaban, sino profundamente espiritual, de una manera que trascendía todas las formulaciones religiosas particulares. Era una espiritualidad sin supersticiones, una religiosidad sin instituciones, una devoción sin intermediarios. Era, en esencia, un retorno a las enseñanzas originales que habían sido suprimidas en aquella noche secreta de Cartago, cuando los escribas decidieron que la humanidad no estaba preparada para conocer su propia divinidad. ¿No es acaso apropiado que estas verdades resurgiesen a través de un filósofo judío excomunicado, alguien que había sido rechazado tanto por su propia tradición como por la tradición cristiana dominante? Durante los últimos años de su vida, viviendo en la mayor sencillez en una pequeña habitación de La Haya, Spinoza continuó desarrollando las implicaciones de sus descubrimientos. Su obra final, La Ética, era la síntesis más completa jamás intentada entre ciencia y espiritualidad, entre razón y mística, entre conocimiento y amor. En esta obra demostró que el amor por la verdad y el amor por Dios son exactamente la misma cosa, que el conocimiento de la naturaleza es la forma más alta de adoración, que la libertad verdadera consiste en comprender nuestro lugar natural en el orden cósmico. ¿No es hermoso que un hombre rechazado por todas las religiones organizadas haya producido la obra más profundamente religiosa de la filosofía occidental? Pero quizás lo más revolucionario de la visión de Spinoza era su comprensión de que la verdad tiene su propia dinámica histórica. Las verdades suprimidas no mueren realmente, simplemente esperan el momento apropiado para resurgir. Las ideas que son demasiado radicales para una época determinada se preservan en las mentes de unos pocos individuos excepcionales para emerger más tarde cuando la humanidad está más preparada para recibirlas. El mismo proceso que había llevado a la supresión de las enseñanzas gnósticas en el siglo IV estaba ahora, en el siglo XVII, produciendo su redescubrimiento a través de la filosofía. ¿No es acaso fascinante esta dialéctica histórica entre ocultamiento y revelación, entre supresión y resurrección de la verdad? Spinoza murió en 1677, a los 44 años, víctima de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo del cristal que había inhalado durante años mientras pulía lentes. Sus últimas palabras fueron reportadas por su amigo y médico. He vivido lo suficiente para ver que la verdad es más fuerte que todas las fuerzas que se le oponen.
¿No hay algo profundamente conmovedor en estas palabras finales? ¿No representan la fe inquebrantable de un hombre que había apostado toda su vida a que la realidad es fundamentalmente benevolente, incluso cuando las apariencias sugieren lo contrario? Su muerte pasó casi desapercibida por sus contemporáneos. Los periódicos de la época no mencionaron su fallecimiento. Las universidades no organizaron ceremonias conmemorativas. Las iglesias no ofrecieron oraciones por su alma. Parecía como si la conspiración de silencio que había suprimido las enseñanzas gnósticas en el siglo IV estuviera ahora intentando suprimir también las revelaciones de Spinoza. ¿Pero acaso creían realmente sus enemigos que podían enterrar ideas que habían sido forjadas en el fuego de la verdad más pura? ¿No sabían que las semillas plantadas por un verdadero filósofo pueden germinar siglos después de su muerte? Efectivamente, lo que sus contemporáneos no pudieron anticipar fue que las ideas de Spinoza tenían una vitalidad propia que trascendía las circunstancias de su época. A pesar de las prohibiciones, las persecuciones y los intentos de supresión, sus obras circularon clandestinamente por toda Europa. En las universidades alemanas, profesores audaces las discutían en círculos privados. En los salones parisinos, intelectuales las analizaban en conversaciones susurradas. En las logias masónicas inglesas, sus principios se convertían en bases para una nueva comprensión de la fraternidad humana. ¿No es acaso hermoso ver cómo la verdad encuentra siempre sus propios caminos de transmisión, incluso cuando todos los canales oficiales le están cerrados? El siglo XVIII, el siglo de las luces, fue en gran medida el siglo de Spinoza, aunque su nombre rara vez fuera mencionado públicamente. Voltaire, aunque públicamente lo criticaba como ateo, privadamente adoptó muchas de sus ideas sobre la crítica de las religiones organizadas. Diderot y los enciclopedistas franceses desarrollaron sus intuiciones sobre la unidad fundamental de la naturaleza. Los fundadores de la democracia americana, especialmente Jefferson, incorporaron sus principios sobre la igualdad natural de todos los seres humanos. ¿No es irónico que un filósofo oficialmente condenado como hereje haya proporcionado los fundamentos intelectuales para la civilización moderna occidental? Pero quizás la influencia más profunda de Spinoza se manifestó en el desarrollo de la ciencia moderna. Su visión de la naturaleza como una totalidad integrada, gobernada por leyes universales que pueden ser descubiertas por la razón humana, proporcionó el marco conceptual dentro del cual científicos como Newton, Darwin y Einstein desarrollaron sus revolucionarias teorías. Cuando Einstein declaró que creía en el Dios de Spinoza, no estaba haciendo una declaración religiosa convencional, sino reconociendo que la estructura matemática del universo revela una armonía tan perfecta que merece ser llamada divina. ¿No es hermoso que las verdades espirituales suprimidas en el siglo IV hayan encontrado su expresión más completa en la ciencia del siglo XX? Y así llegamos al momento presente, a este instante en que ustedes escuchan estas palabras, sentados frente a sus pantallas en ciudades dispersas por todo el mundo. Se dan cuenta de que están participando en el mismo proceso histórico que comenzó en aquella noche secreta de Cartago, cuando los escribas decidieron qué verdades merecían sobrevivir. Comprenden que cada vez que eligen buscar la verdad por encima de la comodidad, cada vez que prefieren la honestidad intelectual a la conformidad social, están continuando la obra que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos. En este momento preciso, mientras estas ideas resuenan en sus mentes, los invito a convertirse en parte consciente de esta tradición histórica de buscadores de la verdad. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan, qué hora marca su reloj en este momento, porque cada instante de despertar espiritual es único e irrepetible en la historia del universo.
Y si estas revelaciones han tocado algo profundo en su ser, compartan este descubrimiento con un amigo cercano, con la esperanza sincera de que las bendiciones se multipliquen en su familia, porque la verdad se vuelve más poderosa cuando se comparte, no cuando se oculta. La historia de Spinoza y los textos perdidos nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad. No puede ser permanentemente suprimida. Como el agua que encuentra grietas en la roca más sólida, la verdad espiritual encuentra maneras de manifestarse incluso cuando todas las autoridades se oponen a ella. Las enseñanzas que fueron suprimidas en Cartago resurgen en la filosofía de Ámsterdam. Las ideas que fueron prohibidas en el siglo XVII inspiran las revoluciones del siglo XVIII. Los principios que fueron considerados heréticos en su época se convierten en los fundamentos de la civilización posterior. ¿No es acaso consolador saber que la verdad tiene su propia dinámica histórica que trasciende los intentos humanos de controlarla? Pero esta historia también nos enseña algo sobre nuestra responsabilidad individual como buscadores de la verdad. Si cada generación produce sus propios escribas que intentan determinar qué verdades son apropiadas para el público, entonces cada generación también necesita sus propios Spinozas que se atrevan a desafiar esas determinaciones. ¿Cuáles son las verdades que están siendo suprimidas en nuestro tiempo? ¿Qué revelaciones están siendo ocultadas por las autoridades contemporáneas? ¿Tenemos el coraje de seguir el ejemplo de Spinoza y arriesgar la comodidad social en aras de la honestidad intelectual? Estas preguntas no son meramente académicas. En nuestra época, cuando la información fluye más libremente que nunca antes en la historia humana, también enfrentamos nuevas formas de supresión y manipulación de la verdad. Los algoritmos de las redes sociales determinan qué ideas tienen visibilidad y cuáles permanecen ocultas. Las corporaciones mediáticas deciden qué narrativas reciben atención y cuáles son ignoradas. Los gobiernos clasifican información que podría transformar nuestra comprensión de la realidad. ¿No estamos acaso viviendo nuestra propia versión de aquella noche secreta de Cartago, donde poderes invisibles determinan qué verdades merecen llegar al público? La diferencia crucial es que hoy, a diferencia de los escribas del siglo IV, tenemos herramientas que nos permiten acceder directamente a fuentes primarias, comparar diferentes versiones de los acontecimientos, investigar por nosotros mismos las afirmaciones de las autoridades. Tenemos la oportunidad de convertirnos en nuestros propios Spinozas, de desarrollar el pensamiento crítico necesario para discernir entre la información auténtica y la manipulación. Pero ¿estamos aprovechando esta oportunidad o estamos permitiendo que otros determinen por nosotros qué debemos creer sobre la realidad? La filosofía de Spinoza nos ofrece una metodología para esta investigación independiente. Su principio fundamental es simple pero revolucionario: no aceptar ninguna afirmación basándose únicamente en la autoridad de quien la proclama, sino someterla al escrutinio de la razón y la experiencia. Esto no significa rechazar toda sabiduría tradicional, sino evaluarla críticamente para separar los elementos auténticos de las adiciones posteriores que pueden haber distorsionado el mensaje original. ¿No es acaso esta la actitud mental más apropiada para navegar en un mundo saturado de información contradictoria? Aplicando esta metodología a las cuestiones espirituales contemporáneas, podemos preguntarnos qué elementos de las religiones actuales reflejan experiencias espirituales auténticas y qué elementos son construcciones institucionales diseñadas para mantener el poder y el control. ¿Cuáles de las enseñanzas religiosas nos conectan directamente con lo divino y cuáles nos hacen dependientes de intermediarios humanos? ¿Qué prácticas espirituales nos liberan para experimentar nuestra propia divinidad interior? ¿Y cuáles nos mantienen en un estado de dependencia y temor?
¿No son estas las preguntas que cada buscador sincero debería hacerse independientemente de su trasfondo religioso particular? La respuesta de Spinoza a estas preguntas fue clara e inequívoca. La experiencia espiritual más auténtica es aquella que nos conecta directamente con la fuente divina de nuestro ser, sin intermediarios, sin instituciones, sin autoridades externas que pretendan controlar nuestra relación con lo sagrado. Esta conexión directa no requiere conocimientos esotéricos especiales, no depende de rituales complicados, no necesita la aprobación de ninguna jerarquía religiosa. Está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a silenciar el ruido externo y escuchar la voz de la verdad que habla desde el interior de su propio corazón. ¿No es acaso hermoso y democrático este enfoque de la espiritualidad que no excluye a nadie basándose en su educación, su posición social o su afiliación religiosa? Pero esta democracia espiritual tiene un precio. Requiere que asumamos la responsabilidad completa de nuestro desarrollo espiritual. No podemos culpar a los sacerdotes, a los textos sagrados o a las instituciones religiosas si nuestra vida espiritual es insatisfactoria. No podemos esperar que otros nos den recetas predeterminadas para la salvación o la iluminación. Tenemos que estar dispuestos a emprender el viaje interior con la misma valentía que Spinoza mostró en su viaje intelectual, dispuestos a abandonar creencias cómodas si descubrimos que no corresponden a la realidad, preparados para enfrentar la soledad y la incomprensión si nuestras conclusiones nos alejan de las opiniones populares. ¿Estamos preparados para asumir esta responsabilidad o preferimos la comodidad de permitir que otros determinen nuestras creencias más fundamentales? La historia de los textos perdidos nos muestra que la verdad espiritual auténtica a menudo está en conflicto con los intereses de las instituciones religiosas establecidas. Esto no se debe a una conspiración maligna, sino a una tensión natural entre la experiencia espiritual directa, que es inherentemente libre y personal, y la necesidad institucional de orden, control y uniformidad. Las instituciones necesitan dogmas fijos, rituales estandarizados, jerarquías claras. La experiencia espiritual auténtica es fluida, personal, imposible de controlar. No es inevitable que exista esta tensión entre la espiritualidad institucional y la espiritualidad individual. La gran contribución de Spinoza fue mostrar que esta tensión puede resolverse no eliminando las instituciones religiosas, sino reconociendo su verdadero papel en la vida humana. Las religiones organizadas pueden servir funciones sociales importantes. Proporcionan comunidad, preservan tradiciones culturales, ofrecen rituales que marcan los momentos importantes de la vida, crean espacios sagrados para la reflexión y la ceremonia. Pero cuando pretenden tener un monopolio sobre la verdad espiritual, cuando afirman ser intermediarios indispensables entre los seres humanos y lo divino, cuando usan el miedo y la culpa para mantener el control sobre sus miembros, se convierten en obstáculos para el desarrollo espiritual auténtico. No es posible valorar los aspectos positivos de las religiones organizadas mientras rechazamos sus pretensiones de autoridad absoluta. Esta perspectiva equilibrada nos permite apreciar la riqueza de las diferentes tradiciones espirituales, sin caer en el fundamentalismo. Podemos estudiar los textos sagrados de todas las religiones como testimonios de experiencias espirituales profundas, sin necesidad de creer que alguno de ellos contiene la única verdad completa. Podemos participar en rituales y ceremonias que nos inspiren, sin sentirnos obligados a aceptar toda la cosmología asociada con ellos. Podemos formar comunidades con otros buscadores espirituales, sin necesidad de establecer nuevas ortodoxias que excluyan a quienes piensan diferente.
¿No es esta una forma más madura y sabia de abordar la espiritualidad que el fanatismo que ha causado tantos conflictos a lo largo de la historia? Desde esta perspectiva, la supresión de los textos gnósticos en el siglo IV no fue simplemente un crimen contra la verdad histórica, sino un síntoma de una enfermedad más profunda, la creencia de que algunas personas tienen el derecho de determinar qué verdades espirituales pueden conocer otras personas. Esta enfermedad no es exclusiva del cristianismo primitivo. Se manifiesta en todas las épocas y en todas las tradiciones religiosas cuando las autoridades institucionales anteponen sus intereses organizacionales a la búsqueda sincera de la verdad. ¿Cuántas revelaciones espirituales auténticas han sido suprimidas a lo largo de la historia porque amenazaban el poder de las instituciones establecidas? ¿Cuántos místicos auténticos han sido silenciados porque sus experiencias directas de lo divino hacían innecesarios los servicios de los intermediarios religiosos? La respuesta de Spinoza a esta situación histórica fue revolucionaria. En lugar de lamentarse por las verdades perdidas, decidió redescubrir la fuente original de todas las revelaciones espirituales. Si los textos sagrados son testimonios humanos de experiencias de lo divino, entonces la fuente de esas experiencias sigue estando disponible para cualquier persona que esté dispuesta a buscarla con sinceridad. No necesitamos depender de textos antiguos. Por más auténticos que sean, si podemos acceder directamente a la realidad divina que esos textos intentaban describir. ¿No es acaso más poderoso ser un místico original que un seguidor de místicos del pasado, por más grandes que hayan sido? Esta no es una invitación al individualismo espiritual irresponsable, sino a la madurez espiritual auténtica. Así como un científico no se contenta con repetir experimentos del pasado, sino que busca hacer nuevos descubrimientos, un buscador espiritual maduro no se satisface con repetir las experiencias de otros, sino que busca tener sus propias revelaciones directas. Esto no significa rechazar la sabiduría del pasado, sino usarla como trampolín para alcanzar niveles aún más altos de comprensión. No es natural que cada generación de buscadores espirituales deba ir más allá de los logros de las generaciones anteriores, así como cada generación de científicos construye sobre los descubrimientos de sus predecesores. La filosofía de Spinoza nos proporciona las herramientas conceptuales para emprender esta exploración espiritual independiente. Su visión de la realidad como una totalidad integrada, donde cada parte refleja el conjunto infinito, nos permite encontrar lo divino en cualquier aspecto de la experiencia humana. Su comprensión de la mente y el cuerpo como dos aspectos de la misma realidad nos libera de los dualismos artificiales que han fragmentado la experiencia espiritual occidental. Su ética del amor intelectual hacia lo divino nos muestra que el conocimiento y la devoción no son opuestos, sino aspectos complementarios de la misma búsqueda. ¿No es acaso más satisfactorio este enfoque integral de la espiritualidad que las divisiones artificiales entre fe y razón, entre ciencia y religión, entre vida secular y vida sagrada? Aplicando estos principios a nuestra situación contemporánea, podemos ver que vivimos en un momento histórico único para el desarrollo espiritual. Tenemos acceso a las tradiciones de sabiduría de todas las culturas humanas. Tenemos herramientas científicas que nos permiten estudiar la conciencia y los estados alterados de la misma con una precisión sin precedentes. Tenemos tecnologías de comunicación que nos permiten conectarnos con comunidades de buscadores en todo el mundo. Sin embargo, también vivimos en una época de desinformación masiva, donde las mismas tecnologías que podrían liberarnos espiritualmente están siendo utilizadas para manipular nuestras percepciones y controlar nuestros comportamientos. ¿No es acaso paradójico que tengamos acceso a más información espiritual que cualquier generación anterior,
pero también estemos más confundidos sobre qué creer y en quién confiar? Esta paradoja nos lleva al corazón del desafío espiritual contemporáneo. ¿Cómo desarrollar el discernimiento necesario para navegar en un océano de información contradictoria sin perder la capacidad de reconocer la verdad auténtica cuando la encontramos? La respuesta de Spinoza sigue siendo relevante. Desarrollar nuestra capacidad de pensamiento crítico hasta el punto donde podamos evaluar cualquier afirmación basándose en su coherencia interna y su correspondencia con nuestra experiencia directa de la realidad. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta capacidad en una época donde estamos constantemente bombardeados con información diseñada para evadir nuestro pensamiento crítico y apelar directamente a nuestras emociones y prejuicios? La respuesta requiere que comprendamos cómo funcionan los mecanismos modernos de manipulación de la información. Así como Spinoza estudió cuidadosamente los métodos que los escribas antiguos habían utilizado para suprimir y distorsionar las verdades espirituales, nosotros necesitamos estudiar los métodos que los manipuladores contemporáneos utilizan para controlar nuestras percepciones. ¿Cuáles son las técnicas psicológicas que utilizan los medios de comunicación para hacernos creer narrativas que sirven a sus intereses comerciales o políticos? ¿Cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales para crear burbujas de información que confirman nuestros prejuicios existentes? ¿Qué estrategias utilizan las corporaciones y los gobiernos para hacer que aceptemos sin cuestionamiento afirmaciones que benefician sus agendas? Una vez que comprendemos estos mecanismos, podemos desarrollar defensas intelectuales contra ellos. Podemos aprender a reconocer cuando una afirmación está diseñada para provocar una respuesta emocional en lugar de invitar a la reflexión racional. Podemos desarrollar el hábito de buscar fuentes múltiples e independientes antes de aceptar cualquier narrativa como verdadera. Podemos cultivar la paciencia necesaria para suspender el juicio hasta que tengamos suficiente información para formar una opinión fundamentada. ¿No son estas habilidades tan importantes para el desarrollo espiritual contemporáneo como las prácticas tradicionales de meditación y oración? Pero el desafío va más allá de defendernos contra la desinformación externa. También necesitamos desarrollar la honestidad radical consigo mismo que caracterizó la búsqueda espiritual de Spinoza. Necesitamos estar dispuestos a examinar nuestras propias creencias más queridas con la misma rigurosidad crítica que aplicamos a las afirmaciones de otros. ¿Cuántas de nuestras convicciones espirituales están basadas en evidencia sólida? ¿Y cuántas son simplemente el resultado del condicionamiento cultural o el pensamiento desiderativo? ¿Estamos realmente buscando la verdad o estamos buscando confirmación de lo que ya queremos creer? Esta autohonestidad radical puede ser dolorosa porque requiere que abandonemos creencias que nos han proporcionado comodidad y seguridad. Spinoza experimentó este dolor cuando tuvo que abandonar las certezas de su educación religiosa tradicional. Pero también experimentó la libertad extraordinaria que viene cuando uno deja de depender de autoridades externas para determinar qué es verdadero. ¿No es acaso esta libertad intelectual y espiritual más valiosa que cualquier comodidad que podamos obtener aferrándonos a creencias no examinadas? En el contexto de nuestra exploración de los textos perdidos, esta autohonestidad significa que no podemos simplemente reemplazar las ortodoxias cristianas tradicionales con nuevas ortodoxias basadas en los textos gnósticos. Necesitamos evaluar cada enseñanza, ya sea canónica o apócrifa, basándose en sus propios méritos, no en su estatus de autoridad. ¿Qué elementos de las enseñanzas gnósticas resuenan con nuestra experiencia directa de la realidad espiritual? ¿Qué aspectos parecen ser proyecciones de las esperanzas y temores humanos?
en lugar de insights auténticos sobre la naturaleza de lo divino. ¿Cómo podemos separar la sabiduría perenne de los elementos culturalmente condicionados en cualquier tradición espiritual? Estas preguntas nos llevan a reconocer que la supresión de los textos gnósticos, aunque fue un crimen contra la libertad intelectual, no necesariamente significa que todo el contenido de esos textos sea más verdadero que el contenido de los textos canónicos. La verdad espiritual auténtica no se determina por la antigüedad de un texto, ni por su estatus oficial o no oficial, sino por su capacidad de generar insights que enriquecen nuestra comprensión de la realidad y nos ayudan a vivir de manera más plena y consciente. ¿No es acaso más importante evaluar las enseñanzas por sus frutos que por sus credenciales históricas? Esta perspectiva nos permite abordar toda la herencia espiritual de la humanidad como una biblioteca de recursos disponibles para nuestra exploración, sin sentirnos obligados a aceptar ningún sistema particular como la verdad completa. Podemos estudiar los evangelios canónicos por sus insights sobre la compasión y el amor incondicional. Podemos explorar los textos gnósticos por sus enseñanzas sobre la divinidad interior. Podemos investigar las tradiciones místicas del Islam, el hinduismo, el budismo, las tradiciones indígenas, buscando elementos que resuenen con nuestra experiencia directa de lo sagrado. ¿No es esta una forma más rica y completa de abordar la espiritualidad que limitarnos a una sola tradición, por más venerable que sea? Pero esta amplitud de perspectiva requiere que desarrollemos criterios claros para distinguir entre la sabiduría auténtica y las fantasías espirituales. Spinoza nos proporciona algunos criterios útiles. Las enseñanzas espirituales auténticas tienden a promover la libertad interior en lugar de la dependencia. Fomentan el amor y la comprensión en lugar del miedo y la división. Nos conectan más profundamente con la realidad en lugar de alejarnos de ella. Nos hacen más capaces de funcionar efectivamente en el mundo en lugar de menos capaces. ¿No son estos criterios más confiables para evaluar las enseñanzas espirituales que la autoridad de las instituciones que las proclaman o la antigüedad de los textos que las contienen? Aplicando estos criterios a las enseñanzas que fueron suprimidas en aquella noche secreta de Cartago, podemos ver por qué representaban una amenaza tan grande para las autoridades religiosas establecidas. La idea de que cada persona puede acceder directamente a lo divino promueve la independencia espiritual. La enseñanza de que el reino de los cielos está dentro de nosotros fomenta la autorresponsabilidad en lugar de la dependencia de intermediarios externos. La comprensión de que todos participamos de la misma naturaleza divina genera amor y compasión en lugar de divisiones sectarias. No es obvio por qué estas enseñanzas fueron consideradas demasiado peligrosas para ser preservadas por instituciones que dependían del control y la mediación para mantener su poder, pero también podemos ver por qué estas mismas enseñanzas son precisamente lo que nuestra época necesita para navegar los desafíos espirituales contemporáneos. En un mundo donde las autoridades religiosas tradicionales han perdido gran parte de su credibilidad, necesitamos redescubrir nuestra capacidad de conexión directa con lo divino. En una época de división global y conflicto sectario, necesitamos enseñanzas que enfaticen nuestra unidad fundamental en lugar de nuestras diferencias superficiales. En un tiempo de desinformación masiva y manipulación mediática, necesitamos desarrollar nuestra capacidad de discernimiento espiritual independiente. ¿No es acaso apropiado que las verdades suprimidas en el pasado emerjan ahora cuando más las necesitamos? Esta emergencia no es accidental. Spinoza comprendió que la verdad tiene su propia inteligencia, su propia capacidad de manifestarse en el momento histórico apropiado.
Las ideas que son suprimidas en una época resurgen en otra forma en una época posterior. Los insights espirituales que son demasiado radicales para una cultura particular encuentran expresión en culturas más receptivas. La sabiduría que es enterrada por los guardianes de la ortodoxia es redescubierta por los exploradores independientes. ¿No es reconfortante saber que la verdad es más persistente y creativa que todos los esfuerzos humanos por suprimirla? En nuestro tiempo, estamos presenciando una resurrección masiva de enseñanzas espirituales que habían sido marginadas o suprimidas por las instituciones religiosas dominantes. El redescubrimiento de los textos gnósticos en Nag Hammadi en 1945 fue solo el comienzo. Los rollos del Mar Muerto revelaron la diversidad del judaísmo del siglo I que había sido ocultada por la ortodoxia rabínica posterior. Los manuscritos budistas encontrados en Asia Central mostraron tradiciones de meditación que habían sido perdidas durante siglos. Los textos sufíes, traducidos del árabe y el persa, revelaron dimensiones místicas del Islam que habían sido suprimidas por las interpretaciones literalistas. ¿No es extraordinario vivir en una época donde tantas tradiciones de sabiduría perdida están siendo simultáneamente redescubiertas? Pero este redescubrimiento también presenta nuevos desafíos. Con tantas opciones espirituales disponibles, ¿cómo evitamos el relativismo que dice que todas las enseñanzas son igualmente válidas? ¿Cómo distinguimos entre la sabiduría auténtica y los sincretismos superficiales que mezclan elementos de diferentes tradiciones sin comprensión profunda? ¿Cómo mantenemos el rigor intelectual sin caer en el dogmatismo? ¿Cómo permanecemos abiertos a nuevos insights sin perder nuestro discernimiento crítico? La respuesta, una vez más, está en seguir el ejemplo de Spinoza, desarrollar una metodología rigurosa para la investigación espiritual que combine la apertura mental con el pensamiento crítico. Esto significa estudiar cualquier enseñanza espiritual con la misma rigurosidad que aplicaríamos a cualquier otra afirmación sobre la realidad. Significa someterla a pruebas de coherencia lógica, consistencia interna y correspondencia con la experiencia. Significa investigar el contexto histórico y cultural en que se desarrolló, para separar los elementos universales de los elementos culturalmente específicos. Significa experimentar prácticamente con las técnicas y métodos que propone, para ver si realmente producen los resultados prometidos. ¿No es esta una forma más madura de abordar la espiritualidad que la fe ciega o el escepticismo dogmático? Esta metodología rigurosa nos permite participar en lo que podríamos llamar una nueva reforma religiosa, pero una reforma que va más allá de las disputas sectarias para cuestionar los fundamentos mismos de la religión organizada. Así como la Reforma Protestante del siglo XVI desafió la autoridad de la Iglesia Católica en nombre del acceso directo a las Escrituras, nuestra época está presenciando un desafío más fundamental: el cuestionamiento de la autoridad de cualquier texto o institución para mediar nuestra relación con lo divino. No es natural que después de 500 años de protestantismo, la lógica de la Reforma continúe hasta llegar a la reforma más radical posible, la liberación completa del individuo para explorar lo sagrado sin intermediarios institucionales. Esto no significa necesariamente el fin de las religiones organizadas, pero sí significa su transformación radical. En lugar de instituciones que reclaman autoridad exclusiva sobre la verdad espiritual, podrían convertirse en recursos comunitarios que apoyan la exploración espiritual individual. En lugar de dogmas fijos que deben ser aceptados sin cuestionamiento, podrían ofrecer hipótesis de trabajo que los individuos pueden probar y modificar según su experiencia. En lugar de rituales obligatorios que se realizan por obediencia,
podrían proporcionar prácticas opcionales que las personas eligen porque las encuentran personalmente significativas. ¿No sería esta una forma más saludable y auténtica de organizar la vida espiritual comunitaria? La visión de Spinoza de la religión como amor intelectual hacia Dios proporciona un modelo para esta transformación. En lugar de basar la fe en creencias sobre lo divino, la basa en la experiencia directa de lo divino a través del conocimiento y la contemplación de la naturaleza. En lugar de requerir adhesión a doctrinas específicas, requiere solo la sincera búsqueda de la verdad. En lugar de promover la separación entre lo sagrado y lo secular, encuentra lo sagrado en todos los aspectos de la experiencia natural. ¿No es esta una forma de espiritualidad más apropiada para una época científica que los antropomorfismos y sobrenaturalismos de las religiones tradicionales? Pero quizás lo más revolucionario de la visión espiritual de Spinoza es su comprensión de que el desarrollo espiritual auténtico necesariamente produce mayor capacidad para el amor y la acción efectiva en el mundo. En lugar de ser un escape de la realidad, la experiencia espiritual auténtica nos conecta más profundamente con la realidad. En lugar de promover la pasividad resignada, genera energía para la acción constructiva. En lugar de fomentar la separación del mundo, nos ayuda a encontrar nuestro lugar apropiado en la totalidad de la vida. ¿No es esta una corrección necesaria a las tendencias escapistas que han caracterizado gran parte de la espiritualidad, tanto oriental como occidental? Esta comprensión de la espiritualidad como compromiso más profundo con la realidad nos permite abordar de manera nueva los desafíos globales de nuestra época. El cambio climático, la desigualdad económica, los conflictos políticos, las pandemias, no son obstáculos para el desarrollo espiritual, sino oportunidades para expresar nuestro despertar espiritual a través de la acción compasiva e inteligente. ¿No es más auténticamente espiritual trabajar para sanar el mundo que buscar la salvación personal mientras ignoramos el sufrimiento colectivo? Desde esta perspectiva, la historia de los textos perdidos no es solo una curiosidad histórica, sino una clave para comprender cómo podemos responder constructivamente a las crisis contemporáneas. La supresión de las enseñanzas sobre la divinidad interior no solo privó a los individuos de conocimiento espiritual, sino que privó a la civilización occidental de recursos que podrían haber prevenido muchos de los problemas que ahora enfrentamos. Si hubiéramos comprendido desde el principio que cada ser humano es sagrado, habríamos desarrollado sistemas económicos que tratan a las personas como recursos desechables. Si hubiéramos reconocido que la naturaleza es divina, habríamos desarrollado tecnologías que la destruyen. Si hubiéramos entendido que todos participamos de la misma sustancia divina, habríamos permitido que las divisiones raciales, nacionales y religiosas generen tanto sufrimiento. ¿No es evidente que muchos de nuestros problemas globales son el resultado directo de la visión del mundo fragmentada que se impuso cuando se suprimieron las enseñanzas sobre la unidad fundamental de toda existencia? Esto no significa que podamos resolver los problemas contemporáneos simplemente redescubriendo las enseñanzas perdidas del pasado. Los desafíos de nuestra época requieren nueva síntesis de sabiduría antigua y conocimiento moderno, nuevas aplicaciones de principios espirituales perennes a situaciones sin precedentes históricos. Pero sí significa que el redescubrimiento de estas enseñanzas puede proporcionar recursos conceptuales y espirituales que nos ayuden a abordar estos desafíos desde una perspectiva más integrada y efectiva. No es apropiado que las verdades suprimidas en el pasado emerjan ahora cuando más las necesitamos para navegar las crisis que fueron causadas parcialmente por su supresión. La emergencia de estas enseñanzas en nuestro tiempo
también está siendo facilitada por desarrollos en campos aparentemente seculares. La física cuántica está redescubriendo la interconexión fundamental de toda realidad que los místicos han enseñado durante milenios. La neurociencia está documentando los efectos de las prácticas meditativas que fueron preservadas en tradiciones espirituales alternativas. La psicología transpersonal está validando experiencias de conciencia expandida que habían sido desestimadas por la psicología materialista. ¿No es fascinante ver cómo la ciencia moderna está confirmando insights que fueron considerados heréticos cuando fueron articulados en contextos religiosos? Esta convergencia entre sabiduría antigua y conocimiento moderno está creando oportunidades sin precedentes para el desarrollo de formas más integradas y efectivas de espiritualidad. Podemos combinar técnicas de meditación milenarias con comprensiones contemporáneas sobre el funcionamiento del cerebro para desarrollar prácticas más precisas y eficientes. Podemos integrar insights místicos sobre la unidad de toda vida con conocimientos ecológicos modernos para desarrollar formas más sostenibles de vivir. Podemos combinar enseñanzas tradicionales sobre la compasión con investigación psicológica sobre la empatía para desarrollar métodos más efectivos para sanar las divisiones sociales. ¿No es emocionante vivir en una época donde tantas posibilidades sintéticas están emergiendo simultáneamente? Pero estas oportunidades también requieren que desarrollemos nuevas formas de comunidad espiritual que puedan sostener y nutrir este tipo de exploración integrada. Las comunidades religiosas tradicionales a menudo son demasiado rígidas para permitir la experimentación necesaria. Los enfoques puramente individualistas a menudo carecen del apoyo comunitario necesario para el crecimiento sostenido. Necesitamos nuevas formas de organización que combinen la libertad individual para explorar con el apoyo comunitario para el crecimiento. ¿Cómo podemos crear comunidades que sean suficientemente abiertas para acomodar la diversidad de caminos espirituales, pero suficientemente coherentes para proporcionar dirección y apoyo mutuos? La respuesta puede estar en el modelo de las comunidades de investigación que Spinoza mismo ejemplificó. En lugar de organizarse alrededor de creencias compartidas, estas comunidades se organizan alrededor de métodos compartidos para la investigación de la verdad. En lugar de requerir adhesión a doctrinas específicas, requieren solo compromiso con la honestidad intelectual y la comunicación respetuosa. En lugar de tener líderes que proclaman verdades definitivas, tienen facilitadores que ayudan a organizar la exploración colectiva. ¿No es este un modelo más apropiado para comunidades espirituales en una época donde el conocimiento está evolucionando tan rápidamente que ningún individuo puede pretender tener todas las respuestas? Estas comunidades de investigación espiritual pueden tomar muchas formas diferentes. Pueden ser grupos de estudio que se reúnen regularmente para explorar textos de diferentes tradiciones. Pueden ser círculos de práctica que experimentan con diferentes técnicas meditativas y contemplativas. Pueden ser comunidades de servicio que aplican insights espirituales a proyectos de sanación social. Pueden ser redes virtuales que conectan buscadores dispersos geográficamente pero unidos por intereses comunes. ¿No es hermoso imaginar un mundo donde tales comunidades estén floreciendo en todas partes, creando una red global de exploración espiritual colaborativa? El desarrollo de tales comunidades representa la continuación natural del trabajo que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos. Él mostró que era posible cuestionar las ortodoxias religiosas establecidas sin perder la conexión con lo sagrado. Demostró que la crítica intelectual rigurosa puede ser en sí misma una forma de devoción espiritual.
Ejemplificó la posibilidad de vivir con integridad intelectual, incluso cuando esto requiere el rechazo de las autoridades establecidas. ¿No es apropiado que su legado continúe a través del desarrollo de comunidades que encarnan estos mismos principios? Pero quizás la contribución más importante que podemos hacer a este proceso histórico es simplemente vivir nuestras propias vidas con la misma integridad y coraje que Spinoza demostró. Cada vez que elegimos la verdad por encima de la comodidad, cada vez que seguimos nuestro discernimiento interior a pesar de las presiones sociales, cada vez que mantenemos nuestra conexión con lo sagrado sin depender de autoridades externas, estamos continuando la tradición de resistencia espiritual que él representó. ¿No es más importante encarnar estos principios en nuestras vidas cotidianas que simplemente estudiarlos como curiosidades históricas? En este momento, mientras estas palabras resuenan en sus mentes y corazones, ustedes están participando en el mismo proceso de despertar espiritual que ha estado ocurriendo a lo largo de toda la historia humana. Las verdades que están descubriendo no son nuevas. Son redescubrimientos de insights que han sido suprimidos y recuperados innumerables veces en diferentes culturas y épocas. Pero su experiencia de estas verdades es completamente única, porque ustedes las están filtrando a través de su propia conciencia individual, su propia situación histórica, sus propias necesidades y aspiraciones. ¿No es maravilloso que la verdad sea simultáneamente universal y personal, eterna y contemporánea, común a toda la humanidad y única para cada individuo? Esta paradoja nos lleva al misterio más profundo que Spinoza intentó resolver. ¿Cómo es posible que seamos simultáneamente individuos únicos y parte integral de una totalidad infinita? Su respuesta fue que la individualidad auténtica no se opone a la universalidad, sino que es su expresión más completa. Cuanto más nos volvemos completamente nosotros mismos, más expresamos la naturaleza divina de la cual todos formamos parte. Cuanto más desarrollamos nuestras capacidades únicas, más contribuimos al desarrollo de la totalidad de la cual emergimos. ¿No es liberador descubrir que la autenticidad personal y el servicio universal no son opuestos, sino aspectos complementarios del mismo proceso de desarrollo espiritual? Desde esta perspectiva, la búsqueda de la verdad personal y la contribución al despertar colectivo de la humanidad son exactamente la misma actividad. Cada insight que alcanzamos en nuestra exploración individual se suma al tesoro común de sabiduría humana. Cada paso que damos hacia la libertad espiritual hace más fácil el camino para otros que siguen después de nosotros. Cada momento de conexión auténtica con lo divino envía ondas de sanación que se extienden mucho más allá de nuestro círculo inmediato de influencia. ¿No es reconfortante saber que nuestro crecimiento personal está simultáneamente sirviendo al bien más amplio de toda la vida? Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con la historia de los textos perdidos y con la figura de Spinoza. Ya no son simplemente objetos de estudio intelectual, sino aspectos de una tradición viva de la cual formamos parte activa. Las verdades que fueron suprimidas en Cartago están siendo redescubiertas a través de nuestra propia exploración espiritual. Los principios que Spinoza articuló están siendo vividos a través de nuestro propio compromiso con la integridad intelectual y espiritual. La libertad que él alcanzó está siendo actualizada a través de nuestra propia liberación de las autoridades externas. ¿No es extraordinario darse cuenta de que somos continuaciones contemporáneas de una historia que se extiende a través de milenios? Esto significa que la historia de los textos perdidos no terminó en el siglo IV, ni la historia de la resistencia espiritual terminó con la muerte de Spinoza.
Ambas historias continúan a través de nosotros, a través de cada elección que hacemos entre la verdad y la conformidad, entre la autenticidad y la comodidad social, entre la responsabilidad espiritual personal y la dependencia de autoridades externas. Cada momento presente es una nueva oportunidad para elegir si seremos escribas que suprimen la verdad o filósofos que la revelan, si seremos seguidores obedientes de ortodoxias establecidas o exploradores audaces de territorios espirituales desconocidos. ¿No es emocionante darse cuenta de que el resultado de esta historia milenaria depende parcialmente de las elecciones que hacemos en cada momento de nuestras vidas? Y así, mientras se acerca el final de esta segunda parte de nuestra exploración, los invito a reflexionar sobre su propio papel en esta historia continua. ¿Qué verdades en su propia vida han sido suprimidas por la presión social, la educación convencional o el miedo al rechazo? ¿Qué insights auténticos han tenido que han guardado en secreto porque contradicen las opiniones populares de su comunidad? ¿Qué aspectos de su naturaleza más profunda han negado porque no encajan con las expectativas de otros? No es posible que ustedes también tengan textos perdidos en sus propias vidas, verdades personales que han sido enterradas bajo capas de condicionamiento social. La metodología de Spinoza para recuperar las verdades perdidas puede aplicarse tanto a la arqueología personal como a la arqueología histórica. Podemos examinar nuestras propias creencias y suposiciones con la misma rigurosidad crítica que él aplicó a las escrituras sagradas. Podemos cuestionar las autoridades que han influenciado nuestro desarrollo, no para rechazarlas ciegamente, sino para separar lo auténtico de lo artificial en su influencia. Podemos redescubrir aspectos de nosotros mismos que fueron suprimidos durante nuestro proceso de socialización, reconociendo que esta recuperación es esencial para nuestra integridad como seres humanos completos. ¿No es liberador darse cuenta de que tenemos el poder de recuperar nuestras propias verdades perdidas, así como los historiadores tienen el poder de recuperar las verdades perdidas del pasado? Este proceso de autoarqueología espiritual no es fácil ni cómodo. Requiere el mismo coraje que Spinoza demostró cuando eligió el exilio antes que la conformidad con doctrinas que sabía que eran falsas. Requiere la misma persistencia que los buscadores de todos los tiempos han demostrado al continuar su exploración a pesar de la oposición social. Requiere la misma humildad que todos los verdaderos investigadores muestran al estar dispuestos a revisar sus conclusiones cuando la evidencia lo requiere. Pero ¿no es precisamente este proceso desafiante lo que hace que el crecimiento espiritual sea tan satisfactorio y transformador? Y cuando comenzamos a recuperar nuestras propias verdades perdidas, nos damos cuenta de que no estamos solos en este proceso. En todo el mundo, millones de personas están emprendiendo viajes similares de autodescubrimiento y liberación espiritual. Estamos participando en lo que podría describirse como un despertar global de la conciencia, donde las verdades que han sido suprimidas durante siglos están emergiendo simultáneamente en muchas mentes y corazones. ¿No es apropiado que esta emergencia esté ocurriendo ahora, cuando la humanidad enfrenta desafíos que requieren nuevos niveles de sabiduría y cooperación? En este momento de la historia, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de convertirse en un arqueólogo de verdades perdidas, no solo en los textos antiguos, sino en la profundidad de nuestra propia experiencia. Tenemos la oportunidad de continuar el trabajo que Spinoza comenzó, no solo como estudiosos, sino como practicantes, no solo como intelectuales, sino como seres humanos que buscan vivir con integridad completa. Tenemos la oportunidad de ser parte de una nueva reforma espiritual que va más allá de las divisiones sectarias para reclamar la herencia espiritual completa de la humanidad.
¿No es extraordinario vivir en una época donde tantas posibilidades transformadoras están disponibles para cualquiera que tenga el coraje de explorarlas?